agradecemos, Señor, por estar en esta casa, Señor, para adorarte. Amén. Y amén. Si está de pie puede sentarse. Sean bienvenidos todos. Amén. Hoy nos acompaña la pastora Soledad, Lidia Libertad. Y nos acompaña con una hermana. ¿Cómo es su nombre, hermana? Ana Isabel. Ana Isabel, sea bienvenida. Gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. También hay que presentar a una bebé. Aleluya. Hoy les voy a dar un pensamiento. Yo había preparado algo sobre el Espíritu Santo para hoy, pero en la mañana cuando oraba, meditaba en algo y le voy a compartir esto que siento que le va a bendecir hoy. Amén. Amén. Y vamos a ponerle como tema: no permitas. Vuelva a ver a su hermano y dígale: no permitas. Amén. Amén. En la versión Biblia al día, en el libro del profeta Nehemías, capítulo 4, versículo 1 dice: cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo el muro, se enojó mucho y se puso furioso y comenzó a hacer burla de los judíos delante de sus compañeros y del ejército de Samaria. Dijo: ¿qué traen entre manos estos pobres judíos? ¿Creen que podrán reconstruir la ciudad y volver a ofrecer sacrificios? ¿Creen que podrán hacerlo en un día? ¿Piensan que ese montón de escombros van a sacar piedras nuevas? Tobías el amonita, que estaba con él, dijo: el muro que están edificando es muy débil. Basta que suba una zorra para que el muro se caiga. Cuando yo oro en la madrugada, siempre me gusta leer alguna palabra. Siempre les digo a ustedes que la comunión con el Señor es lo primero. Amén. Amén. Y yo nada hago predicándole a usted si yo no tengo una relación con Dios. Amén. Y entonces yo meditaba en esta palabra hoy en la madrugada. Yo meditaba porque cuántas veces en la vida usted quiere hacer algo y usted se da cuenta que usted está rodeado de personas que son como Tobías y que son como Sanballat, que no creen que lo que Dios a ti te dijo va a ser realidad. Amén. ¿Por qué? Porque Sanballat y Tobías representan aquellos instrumentos que Satanás usa para querer sembrar en usted desánimo, derrota, desaliento, incredulidad a lo que Dios a usted le ha dicho. En el caso de ellos, era el tiempo de Dios para que se reconstruyera el templo y la ciudad. El juicio había terminado. Diga, el juicio había terminado. Y ellos comenzaron a trabajar hasta con permiso del rey. Diga, del rey. Sin embargo, diga, sin embargo, ese proceso de reconstrucción no iba a ser rápido. Diga, nada en la vida es en un día. Todo tiene un proceso. Amén.
Y entonces lo que ellos estaban haciendo era porque la palabra de Dios así lo había declarado a través del profeta Jeremías, que después de la desolación vendría la restauración. Amén. Mucha gente cuando recibe una palabra de profecía se sienta a esperar que se cumpla. No, usted tiene que caminar para que la palabra se cumpla. Usted tiene que indagar a ver qué es lo que Dios requiere de usted para que la palabra se cumpla. Amén. Porque de lo contrario usted se quedará esperando. Mi vida cristiana me ha enseñado a mí que hay momentos de oración y hay momentos de decisión. Y que cuando se toma una decisión que usted está seguro que fue Dios, usted va para adelante. Pero también he aprendido que siempre hay Sanbalat y Tobías que el enemigo va a enviar. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque si usted se pone a pensar, no eran armas, era un ejército enemigo el que estaba ahí. Pero ellos no utilizaban el poder del armamento que tenían, utilizaban el poder de su boca, el poder de las palabras. Amén. ¿Por qué? Porque habían espíritus inmundos que estaban detrás de esos hombres, Sanbalat y Tobías. Amén. Entonces yo quiero que usted entienda que cuando a usted Dios le ha dicho algo, que usted no se lo ha inventado, sino que Dios a usted se lo ha dicho, el enemigo enviará espíritus para que hayan personas que hablen en contra de lo que Dios a usted le ha dicho. ¿Por qué? Porque uno de los espíritus que viene contra el pueblo de Dios, y muchas veces el pueblo de Dios no lo discierne, es el espíritu de la burla. Amén. Amén. Es el espíritu del menosprecio. Es el espíritu del desánimo. ¿Y cómo se activan esos espíritus? A través de la voz de personas, a veces no creyentes. Y lo que es más peor, pastora Nidia, a veces creyentes, que hablan contra lo que Dios a ti te ha dicho. Es por eso que nosotros no podemos ser movidos por lo que vemos o lo que sentimos. Si yo fuera movido por eso, hace años estaría en el mundo. Yo soy movido por lo que Dios a mí me ha dicho. Amén. Amén. Y entonces qué importante es entender esto. Porque cuando Dios te habla para que esa palabra se cumpla en un tiempo específico. Pero hay que poner en acción la fe. La intención del enemigo al usar a Tobías y a Sanbalat era quebrar el ánimo, traer incredulidad. ¿Por qué? Porque era una realidad, lo que había era escombros de hace 70 años. Olía a viejo. Eran ruinas lo que había. Y entonces, muchas veces, si nosotros prestamos atención a las voces que levanta el enemigo, entonces no hacemos lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Amén. ¿A cuánta gente el Señor le dice ora en la madrugada, pero no lo hace? Porque de repente le confía a alguien, voy a orar en la madrugada. Y entonces ese alguien, a veces creyente, entre comillas, le dice, ay, ¿para qué? No sea tan fanático. Voy a ayunar
Porque voy a leer la palabra, voy a ver las prédicas, voy a ver prédicas, en lugar de ver películas o series de las plataformas, voy a ver prédicas que me edifican más. Y alguien le dice, ay sí, espiritualón. Usted no entiende que esas críticas, que a veces no se hacen con un mal espíritu, pero que sí están influenciadas por un espíritu que no es el de Dios, pueden traer desánimo. Porque las palabras, dijo Jesús, son espíritu. Él dijo, mis palabras son espíritu, y en mi caso, dijo Jesús, transmiten vida. Las palabras no son ni malas ni buenas, es la intención con lo que se habla. Amén. Entonces, ¿qué quería el enemigo? Quebrar el ánimo del pueblo de Dios, que abandonara la obra de Dios que había sido profetizada hacía más de 70 años. Las burlas tenían un propósito: hacerles creer que ellos eran incapaces, que sus esfuerzos eran inútiles y que todo lo que estaban construyendo se iba a caer. Es la misma estrategia que el enemigo usa contra alguien que está haciendo algo en obediencia a lo que Dios le ha dicho. Amén. Cuando una persona decide meterse con Dios, sacudirse la religiosidad, la apatía, la comodidad evangélica y vivir un evangelio como la palabra lo enseña, 100% comprometido con Cristo, entonces van a venir voces que, como le digo, van a ser voces de personas que quizá a usted le va a afectar. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que nadie se levante. ¿Cuánta gente tibia y fría hay en la iglesia? ¿Cuánta gente necesita de verdad acercarse a Dios? Porque por el fruto de su vida, si hoy fuera el evento del arrebatamiento, solo Dios sabe si serían arrebatados. Amén. Mucha gente necesita restaurar su vida, porque aunque son creyentes, no han perdonado. Aunque son creyentes, señalan y murmuran y acusan y hablan de lo que no entienden. Amén. Y nosotros tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Vuelva a ver a su hermano y dígale, hay que santificar las palabras. Porque no puedes bendecir a Dios y luego maldecir a tu hermano. Y cuando murmuras de alguien, lo están maldiciendo. Amén. ¿Cuántas personas quieren luchar por su matrimonio que está en escombros, pero ellos quieren luchar? ¿Y cuánta gente, en lugar de ayudarlos a que luchen, los desanima? Amén. ¿Cuánta gente necesita? Y no hablo de gente del mundo, no. Hablo de gente en la iglesia. Necesita sanidad en su corazón, en su alma. Perdonar a la abuela, pues ya la abuela se murió y todavía no olvida cuando le daba el chancletazo ungido. Buena puntería tenía. ¿Ah? Perdonar al que lo hirió. Mis amados, el pueblo de Dios herido no avanza con efectividad. Señor, amén. ¿Cuántas veces alguien quiere comenzar algo nuevo? Quiere comenzar de nuevo porque tuvo una experiencia de fracaso en un negocio, en un trabajo, y quiere comenzar de nuevo. Pero como lo anda contando a la gente equivocada, el enemigo usa esas voces para desanimar.
¿O cuánta gente hace ministerio obedeciendo la voz que Dios le dio y cuánta gente juzga? Porque en esto solo el que tiene la visión, el que puede ver la cosa, es el que lo entiende. Sí, Señor, amén. Amén. Porque cuando Dios te llamó, te dio una visión, pero esa visión era el final. Cuando Dios a mí me habló de hacer esto, que yo no quería hacer, Dios me mostró un auditorio, yo se los he contado. Y me lo mostró 3 veces para que no tuviera dudas. Amén. Entonces cada transición y cada campamento en el que yo estoy, yo siempre estoy viendo ese lugar. Porque sé que fiel es el que dijo. Amén. 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 Entonces yo no me detengo por las circunstancias. Amén. Amén. Póngase a pensar cuántas veces usted ha querido hacer algo para cambiar su vida, para mejorarlo, y alguien se ha dejado usar como Zambalá y Tobías para traer ese desaliento. ¿Sabe? El Señor tocó profundamente mi corazón esta mañana, porque yo meditaba en esos versículos. Y el Señor me dijo, cuando mis hijos, cuando mis siervos deciden levantarse y obedecer lo que yo les he dicho, tienen que entender que va a haber una batalla. Sí, amén. Y que las cosas naturales, situaciones, circunstancias, momentos, personas, son el instrumento de lo que el enemigo está usando. Amén. Amén. Entonces, qué importante es que usted se determine hoy a obedecer lo que Dios a usted le ha dicho. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. Diga, el tiempo es corto. Tiempo es corto. La palabra se sigue cumpliendo. Y yo creo que si no nosotros, serán nuestros hijos la generación del arrebatamiento. Y yo lo creo con todo mi corazón, y por 44 años yo he creído este evangelio. Y lo seguiré creyendo hasta el día que parta con el Señor o Él me arrebate. Porque cuando usted cree, usted tiene que ser determinado. Un ejemplo: cuando yo me volví al Señor, mucha gente que a mí me conocía, gente creyente y gente del mundo no creyente con los que yo llamaba amigos, ellos hasta apostaban. Alex, ahorita vuelve a beber con nosotros, démosle un mes para que se le pase esa locura de ese culto evangélico. Y yo lo sé porque después me lo contaron y hoy el Señor me lo recordó, por eso se lo digo. Imagínense yo aferrándome a Dios porque crecí yendo a la iglesia pero no lo conocía. Porque traer un niño a la iglesia no es garantía que va a ser un hombre de fe. Como cada quien tiene que tomar su decisión. Amén. Y entonces yo me enteré. Alguien me lo dijo una vez, ya yo hice una apuesta con fulano de que usted no duraba ni un mes. Ellos decían, apostemos 100. En aquellos años, hace 40 y pico, era plata. Que ahorita está aquí con nosotros. ¿Cuántas veces esas palabras, si usted no sabe defenderse, pueden traer un peso y una carga espiritual?
A veces, pastora Yenori, hay gente que yo no quisiera ya humanamente yo extenderle la mano. Porque los ha ayudado una y otra y otra y otra y siempre lo mismo. Pero muy dentro mío hay una voz y es el Espíritu Santo que me dice, tú no sabes si esta vez, porque no te rechazan a ti, me rechazan a mí. Amén. Amén. En otras palabras, hubo gente que pensó que yo no iba a dejar el alcohol, la marihuana, la nicotina, el desorden, pero se equivocaron. ¿Por qué? Porque mi muro, diga mi muro, Mi muro. que es mi determinación en creerle a Dios, viendo lo que vea, oyendo lo que oiga y viviendo lo que se viva, permanecerá firme. Amén. Amén. Hay palabras que a uno lo pueden herir. Pero eso no significa que te saquen del camino. ¿Cuántos entienden lo que les quiero decir? Señor, amén. Porque es un ataque, diga, es un ataque espiritual. Son demonios que quieren traer duda, desánimo, quieren plantar incredulidad. Pero ¿sabe qué es lo bueno? Que cuando Dios a ti te habla, Dios lo cumple Amén. en su tiempo. Amén. Amén. Amén, Señor. Entonces usted puede estar decidido o salir decidido hoy a retomar algo en su vida, a vivir para Dios al 100%, a determinarse, tal vez alguien que me ve por la plataforma, a restaurar algo en su vida, a perdonar a alguien. Pero va a haber batalla. Diga, va a haber batalla. Va a haber batalla. Y a veces se tropieza. Muchas veces fallamos. Le prometemos a Dios porque tenemos una gran boca para prometerle a Dios cosas. Y luego no las cumplimos. Porque creemos que Dios es cualquier otro hombre, como nosotros. Antes la palabra valía. Yo recuerdo a mi abuelo con otras personas que él conocía, cuando necesitaba algún dinero, yo fui testigo de eso. Ni sus hijos, ni sus hijas, pero yo tuve esa dicha de caminar con él y ver cosas. Él tenía amigos que le decían toma, y después él les devolvía el dinero y les decía, ¿cuánto te debo? No, si te cobro un interés no sería tu amigo, otros pagarán por vos, no te preocupes. Y mi abuelo me decía, quedar bien y tener palabra es lo correcto. Sí, Señor, amén. Pero ¿cuántas veces le prometemos a Dios, Dios, me voy a meter contigo, Dios, este va a ser mi año, Dios, ahora sí, voy a ordenar esto, ahora sí, porque yo necesito esto, Señor? Diga, y palabras, como decía la canción, se las llevó el viento. Pero ¿sabe? Cuando usted tropieza, Dios está ahí para levantarte. Dios está ahí para fortalecerse. Dios está ahí para darte la fuerza que tú necesitas para seguir adelante. Diga conmigo, Señor, recuérdame qué es lo que tú me hablaste, ¿Qué es lo que tú me que tú quieres hacer con mi vida, quieres hacer?
que tú quieres hacer con mi casa, que tú quieres hacer con mi matrimonio, con mis hijos, con mis nietos. Señor, recuérdame qué es lo que tú me dijiste, porque quizá ha venido el ataque de la burla, del desánimo, de la incredulidad, y perdí la pasión, la disciplina, perdí la determinación. ¿Quiere que le diga algo? Nada en este mundo es perfecto. Lo perfecto solo es en el cielo. Pero cuando usted busca obedecer la palabra de Dios en el orden que Dios establece, entonces, diga, entonces, Dios es fiel. En la vida de Abraham encontramos que era un hombre de fe. Pero ¿sabe cuántos errores descubrí yo que Abraham hizo antes de ver al hijo de la promesa nacer? 8 errores. Diga, esos errores y horrores. Porque en 2 ocasiones le quitaron la mujer los gobernantes de las ciudades donde iba para meterla a su harén. Y si no es la intervención de Dios. Pero los errores de Abraham no anularon que fuera el padre de la fe, el padre de la nación hebrea. Amén. Amén. Entonces usted debe entender eso. Tus errores no pueden convertirse en la excusa para no servir a Dios, para no levantarte de un estado espiritual frío, tibio, vómito de Cristo. Perdón, pero eso dice Apocalipsis, el tibio y el frío es vómito de Cristo. Porque el único estatus que Dios quiere de nosotros es que ardamos en el fuego del Espíritu Santo. Amén. Entonces, vamos a cometer errores en el camino. Vamos a tropezar. Pero sabe una cosa, si usted tropieza en algo, levántese. No lo diga, hágalo. Cuando yo no era cristiano, bueno, ahí está mi mamá, yo era peleador. Me gustaba pelear. Y yo cuando tenía un problema en algún lugar y veía que se armó, si el tipo hablaba mucho, yo no le prestaba mucha atención. Porque los habladores rapidito caen. Esa fue mi experiencia en mi juventud. Pero cuando alguien había problemas y ese no hablaba mucho, sino que yo veía que ya estaba enrollando las mangas y no me decía muchas cosas, yo a ese lo medía con cuidado, porque yo sabía que ese no era alguien que quería apantallar. Era alguien que posiblemente sabía defensa y ya me había medido. Amén. Entonces yo quiero que usted entienda que su peor enemigo no es Satanás. Su peor enemigo no es la burla. Su peor enemigo es usted mismo, su carne, que pelea contra su espíritu. Usted quiere vigilar, usted quiere buscar a Dios y su carne quiere dormir. Usted quiere ayunar y ese día su carne dice literalmente: me estoy muriendo de hambre. Usted quiere hablarle a alguien de Cristo y su carne le dice: no, ¿para qué? ¿Cuántos se entienden? Amén. ¿Cuántos se entienden? Amén.
Entonces recordemos que cuando fallamos, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Qué dijo Pablo? Me ha sido dado un espíritu de tormento por causa de la revelación, para que yo no me llene de orgullo. Tantas cosas que yo he escuchado acerca de eso, pero me quedo con los comentarios de la Biblia o la traducción del Nuevo Testamento arameo. Dios sencillamente, dice ahí, estaba corrigiendo a su siervo porque tenía pecado de ego. Qué tremendo. De Elías dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Se enojaba y le pegaba la patada al gato y lo dejaba pegado en el techo, como lo hace usted cuando se enoja. ¿Ah? Se enojaba y el mismo diablo salía corriendo cuando lo veía a usted con esa cara de bulldog. Mis amados, yo sigo creyendo con todo mi corazón que la obra que Dios comenzó en mí, en usted, no ha terminado. Amén. Levante la mano el que lo cree. Amén. Diga, la obra que Dios comenzó en mi vida, en mi familia, en mi hogar, en mi servicio a Él, no ha terminado. Y sabe, Nehemías no dejó de construir por las palabras de burla. Él solo atendió a la opinión que es la importante, la de Dios. Entonces, nosotros debemos de pensar ¿qué es lo más importante? Lo que Dios dice. Ahora hay que entender algo. Hay un orden establecido por Dios en la palabra. Amén. Amén. Ese orden no es negociable. Lo que la palabra condena, los siervos de Dios tenemos que condenarlo. Lo que la palabra no permite, nosotros tenemos que no permitirlo. Amén. Amén. Porque nuestra autoridad reposa en la palabra de Dios. Amén. Alguien que quería congregar y trabajar conmigo me decía, es que yo lo hago así. Entonces yo le digo, no, mejor usted busque otro lugar, porque yo trabajo en el orden de la palabra. Yo no trabajo en el desorden. Amén. Y usted lo que quiere es andar ministrando, y yo no puedo ser una cobertura para usted si usted no entra en el orden. ¿Por qué? Porque yo soy una persona de orden. Amén. Amén. Entonces quedamos como amigos. Ahí siempre que voy a reuniones me lo topo y lo abrazo y todo, y hasta un café tomamos. ¿Por qué? Porque todo tiene un orden. El orden viene por la palabra de Dios. Amén. Todo estaba en caos en el capítulo 1 de Génesis, pero la palabra fue ordenando todo. Muchas veces, como hijos de Dios, hay áreas de nuestra vida que están en desorden y necesitamos la palabra de Dios que la ordene. Amén. Amén. Entonces entiendan eso, entiendan ese punto, porque ustedes no, porque ustedes son muy sabios, pero la gente que sigue esto, a veces me escribe en mi WhatsApp y me pregunta, ¿es que usted dijo tal cosa? Explíqueme. Yo no sé, aquí todos los que vienen aquí a estas reuniones, sea el sábado o el domingo, son súper inteligentes, pero no preguntan nada. Pero los que siguen la transmisión por la plataforma, eso sí me escriben, Pastora Nidia, eso sí me preguntan, vea usted qué curioso. ¿Verdad? Que los que están aquí son súper inteligentes. Eso es lo que pienso yo. Entonces, qué importante entender esto. Nehemías sabía que era Dios el que había puesto en su corazón el querer como el hacer. Nehemías sabía que la opinión de Sanbalat y Tobías no era importante. Cuando usted toma una decisión en obediencia a lo que la palabra de Dios a usted le enseña,
en lo que la palabra de Dios a usted le indica, en lo que usted ha determinado hacer, levantar su vida espiritual, ir a otro nivel, superarse en un área, sea laboral, sea natural, tomar la decisión más importante: ¿con quién me casaré? ¿Ah? Tiene que determinarse a oír la voz de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios sigue haciendo. Diga, la palabra de Dios sigue haciendo. Y Dios no quiere que usted cometa errores. Amén. Entonces, no vea los escombros de sus caídas. No vea sus escombros de sus aciertos, no aciertos, sus fallos. Vea la palabra de Dios como una promesa inalterable a cumplirse. Usted sabe que cuando Jesús manda a los 72, Jesús les dice: donde los reciban, entren, coman lo que les den. Y yo dije amén. Pero inmediatamente dice, pastora Yenori, si hay un enfermo, sánenlo. Si hay un endemoniado, libértenlo. Si hay un muerto, resucítenlo. Y un día, diga, un día, estaba yo en un lugar predicando. Y en la mañana yo había estado meditando en ese evangelio y en esa porción. Y me llevaron a comer a una casa. Y cuando yo llego el primer amén, veo aquel desayuno y yo dije: gloria, santo vive. Y hasta pedí más. Pero después me enteré que una persona estaba enferma. Y escuché la voz del Señor que me dijo: bueno, el segundo amén. ¿Y sabe qué hice? Le dije a la señora: mamá, no me cuente lo que tiene, pero déjeme orar, porque Dios te va a sanar. ¿Y sabe qué pasó? Sanó. Porque el que sana es el Señor. Pero si nosotros no obedecemos. ¿Y sabe qué me enseñó el Espíritu Santo esa vez? A la forma en que Él me habla a mí. De la misma forma que obedeces para unas cosas, obedece para otras. De la misma forma en que crees para unas cosas, cree para otras. Amén. Amén. Entonces a veces cometemos errores. ¿Por qué? Porque nos falta fe. Diga, nos falta fe. Falta fe. Y usted sabe que sin café es imposible agradar a Dios. Pero tomando café, si usted no escudriña la palabra, no tendrá fe. Entonces, a veces hay escombros en nosotros, escombros mentales. No puedo, no lo voy a lograr. Me voy a quedar a vestir santos. Dios no me va a llamar al ministerio. Dios no me va a ayudar. No voy a poder salir de esta deuda. Aquí todo se derrumbó. Como la canción, ¿verdad? Se avivan algunos, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa? El Dios al que yo le sirvo me ha enseñado en mi trato con Él que Él a mí no me miente. Amén. Que Él es fiel. Y por lo tanto, yo quiero que usted entienda eso. Van a haber ataques a través de personas, pero nunca te enfoques en la persona. Nunca te enfoques en la situación, porque eso es lo natural, eso es lo momentáneo, lo pasajero.
enfócate en la raíz, los espíritus que el enemigo envió contra ti. ¿Y por qué los envió contra ti? Porque él sabe que si tú no te rindes, alcanzarás lo que Dios te ha dicho. Amén. Sea un nuevo nivel, sea un ministerio, sea un trabajo, sea una empresa, sea el matrimonio con el que has soñado, el hombre de Dios o la mujer de Dios según el caso, sea realizar, en mi caso, la visión que Dios me dio. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque Dios no ha dejado de hacer. Diga conmigo, la palabra de Dios, La palabra de Dios. en el idioma bíblico En el hebreo, idioma bíblico es el debar de Dios. debar de Dios. Y el debar de Dios es la palabra creativa y recreativa de todo lo que existe. Amén. Por eso es que la batalla es con palabras. Entonces el diablo puede venir y susurrarte algo, pero tú no le haces caso y se tiene que ir. El diablo no puede hacer nada. Resístelo y huirá. Amén. Resístelo y huirá. Amén. Cuando a mí el diablo me está molestando mucho, que yo percibo que es un espíritu que me está molestando mucho, yo me vuelvo y le hablo y le digo, el Dios de paz te va a venir a aplastar y se va. Amén. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted está en la paz de Dios, el diablo no puede, el espíritu inmundo no puede. Yo no sé qué es lo que Dios te ha dicho, yo no sé qué es tu fe. Estás orando por hijos, hijas que no conocen al Señor, o que conocen al Señor y se apartaron, nietos que andan en drogas, o homosexualismo, lesbianismo. Yo no sé qué es lo que tú tienes delante de Dios. Yo lo único que sé es que esta madrugada, cuando oré, el Señor me dijo, háblale al que llegue esta palabra. Amén. Porque si usted vino hoy, es para que usted entienda que no importa si usted ha decaído en su fe, Dios te va a volver a dar fe. Él, lo que dijo que haría, lo hará. Por eso Él te va a renovar las fuerzas. Amén. Así que no se desanime si usted está orando por algo y aparentemente no. No se desanime, porque cuando tenía 15 muchos eran los llamados. Pero cuando llega a 40, el que llega a mí no lo he hecho cuenta. Pero tiene que reunir las características. Alguien me dijo ayer, es que estoy llegando a la edad donde si no aparece la persona ideal, de ahí no llegaré a ser madre. Yo le dije, no te preocupes, que Dios lo tiene y en su momento exacto va a llegar. Usted siga sirviendo a Dios, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Amén. ¿Ves? Usted está orando por una situación con un familiar que parece que no. Siga orando. Siga orando. Porque Dios entiende. Diga conmigo, mis caídas no van a determinar mi destino. Mi destino lo determina la fe que yo tenga en lo que Dios me ha dicho. Entonces, qué importante que nosotros entendamos esto esta tarde. En Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo regrese. ¿Ve por qué usé esta versión de la Biblia al día? Porque me gusta cómo lo dice. Yo lo vi esta mañana y me gustó.
¿Por qué? Porque es una promesa. ¿Cuántos reciben esta promesa? Amén. Levante la mano el que recibe esta promesa y repita conmigo: Dios empezó Dios empezó el buen trabajo el trabajo en mi vida. en mi vida. Debo tener seguridad Con seguridad. que Él lo irá perfeccionando hasta el día que Jesucristo regrese. Cristo regrese. ¿Eh? Entonces significa Significa. que Dios es fiel. Amén. Amén. ¿Eh? Hace muchos años, alguien me profetizó a mí de que si yo era fiel con Dios, Dios me iba a llevar a 40 naciones a predicar su evangelio. Pasaron los años, luchas, pruebas, desilusiones, dolores. Pero de repente, diga de repente, De repente. cuando yo me di cuenta, andaba predicando. Iba con mi padre, el apóstol, lo acompañaba a él, pero siempre yo terminaba predicando, porque bendito Dios, en todos esos países que fui con él, siempre se abrió una puerta y yo terminaba predicando en algún lugar. Y llegué a 26. El año pasado, en el momento menos pensado, alguien me dijo: va para España. Y estuve en España. Y ya me escribieron otra vez. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es Dios. Amén. Es Dios. ¿Eh? Cuando Dios te dice algo, Él te lo va a cumplir. Amén. Pero no es como tú quieres. No es cuando tú quieres. Usted tiene que saber orar y decirle: Señor, ejecuta tu voluntad. Padre nuestro, haz tu voluntad. ¿Por qué? Porque a veces nosotros oramos como dándole órdenes a Dios, diciéndole como si el diseño fuera nosotros que se lo damos a Él. No, el diseño Él nos lo da a nosotros. Amén. Por eso yo le doy un consejo que funciona. Ore primero en lenguas y después usted va a ver cómo le fluye y le fluye entendimiento bíblico para orar. Amén. Porque cuando usted ora primero en el Espíritu Santo, usted no ora por problemas, por cargas o por situaciones. Usted ora por dirección, de acuerdo al tiempo en que usted está viviendo, de acuerdo a lo que Dios asignó que usted hiciera en el plan que le entregó a usted. Amén. Vamos a ponernos de pie, porque ya voy aterrizando. Amén. Amén. Y quiero que levante sus manos. Y si alguno, bueno, con un bebé no se puede poner de pie. Quiero que levante sus manos y repita conmigo esta oración. Padre bueno, Padre bueno, en el uso legal uso legal, de la autoridad que hay, autoridad que hay, en el nombre de en Jesús, nombre de Jesús, mi Señor, mi Señor, yo declaro yo declaro que aunque hayan que situaciones situaciones que parezcan destruidas destruidas, y quiera venir la la desesperanza, desesperanza, la la incredulidad, incredulidad, tu fuerza vendrá fuerza vendrá, y tu unción vendrá a mí, unción vendrá a mí, porque tu palabra me que tu enseña palabra me enseña que tú no mientes que tú no mientes, y que lo que tú que has lo que dicho, tú has dicho, así así será para mí. para mí. Por lo tanto, Por lo levante sus tanto, dos manos si usted puede. Por lo tanto, yo recibo yo recibo tu amor, tu amor, tu tu gracia gracia y tus fuerzas. y tus fuerzas. Y permaneceré Permaneceré insistiendo, insistiendo, creyendo, haciendo lo que debo que hacer, debo hacer, porque sé porque sé que veré que veré y disfrutaré y disfrutaré el cumplimiento el cumplimiento de lo que tú me has de lo dicho. que tú me has dicho. Levante sus dos manos cuando yo sople, si usted lo cree.
Una unción que trae fortaleza a tu fe. Viene. Esa unción de fortaleza que te active. Que te active. Que solo oigas lo que el Espíritu de Dios habla. Que solo oigas y vivas de acuerdo a lo que la palabra de Dios ya estableció. Que vivas de acuerdo a lo que la autoridad que Dios te ha dado te guía. Que vivas en el orden. Para que veas ese resultado. Y yo quiero decirle a usted que si usted lo cree con la fe de un niño, usted recibe respuesta hoy. Usted recibe respuesta hoy. Y esta hermana, bendecimos la transmisión. Esta hermana que viene con la